Chiba Chiba Doge es un juego NFT con un gameplay muy similar a lo que es Among Us. Este juego será multicadena y multiplataforma, es decir, que se podrá jugar tanto en PC como en dispositivos móviles y a su vez va a estar disponible en diferentes redes de la blockchain, como Solana, Polygon, etc. El juego cuenta con alrededor de 42 personajes diferentes o roles básicamente, ya que este juego, a diferencia de Among Us, aquí no existe solo bueno y malo, como sería la tripulación y el asesino. Aquí lo que existirían serían los Shiba Inu, los neutrales y los Doge. Y bien, esta es una batalla entre los buenos, que son los Shiba Inu, y los Doge, que pueden observar aquí en este apartado, los Doge Cat. Y bien, un ejemplo de estos roles básicamente puede ser el Sheriff, que el Sheriff aquí menciona su habilidad especial, que bien, un Shiba Inu especialmente protector que irá más allá de sus deberes para ayudar. Este pueblo no es suficientemente más grande, para ambos vamos a casa, wow. Entonces, su habilidad le permite matar a otros jugadores, sin embargo, será eliminado si mata a un Shiba Inu. Es decir, este personaje cuenta con la habilidad de poder matar a cualquier persona, o sea, puede ir matando a los neutrales y a los Doge para ir ganando. Pero claro, el tema es descubrir cuáles son realmente los Doge, porque al igual que en Among Us, no sabes quién es quién, ¿entiendes? Y bien, el juego está a punto de sacar una colección de NFTs donde tendrá unas 2000 piezas, en donde este NFT tendrá una utilidad que, pues básicamente que van a tener prioridades en la beta testing del juego, que comenzará más o menos en julio o a finales de julio. Y a su vez también tendrán un Peg Airdrop, básicamente harán un airdrop y tendrán prioridades en las whitelist para las gacha máquinas, que las gacha máquinas serían esto. A fin de cuentas, este NFT es free mint. Como pueden observar aquí mismo lo dice, free mint. Dog estatua free mint. Yo personalmente estaré sorteando 10 whitelists para el minteo de estos NFT. Recuerden que este minteo es totalmente free, como dice aquí, Dog estatua free mint, y aquí también lo menciona, free mint. Originalmente el minteo estaba pensado ser en la red de Ethereum, pero al parecer van a rodarlo a otra blockchain para que sea más totalmente gratis, ya que las comisiones de Ethereum varían entre 4 a 10 dólares. Entonces creo que es más conveniente que el minteo sea en una red con una comisión más barata. Bien, no se dejen llevar por la fecha que menciona aquí, ya que en el Discord de Chiba Chiba Doge, pues aquí mencionan que han rodado la fecha y han extendido el tiempo para poder recopilar todas las whitelists que hacen falta de otras comunidades. Así que básicamente dan tiempo para poder acumular las whitelists para este minteo básicamente. Y bien, las reglas para participar en el sorteo que voy a estar realizando son lo siguiente. Primero, deben estar suscritos al canal. Bien. Lo segundo, tienen que llenar este formulario. Aquí van a colocar su correo, su Discord ID y la dirección de MetaMask. Esto es importante para que se les pueda agregar la whitelist. Y bien, al principio cuando entren a esta página, si no están registrados en ella, pues les aparecerá algo así. Les dirá algo así que no pueden acceder y tienen que iniciar sección. Aquí pues únicamente se conectan con el Discord o con el Google. Yo les recomiendo que se conecten con el Discord. Antes de que se registren en la página, me ayudaría mucho si se registran con el link de referido que les dejo en la descripción. Después de que se hayan registrado en la página, llenan estos datos y van a tener que hacer lo siguiente. Van a dejar un comentario con la palabra clave sorteo en este video básicamente, se lo voy a dejar en la descripción. Y bien, van a colocar la palabra sorteo más el ID de la página de Hola. Eso lo pueden encontrar en esta parte, o sea, se van aquí a perfil y aquí donde dice ID, pues van a copiar esto y lo van a colocar aquí. Van a colocar aquí ID Hola. Lo colocarían así y enviarían el comentario, ¿entienden? Luego después voy a sacar de aquí los ganadores y con estos simples pasos ya estarían participando. Ya saben, un comentario, llenan el formulario y se suscriben al canal. Y bien, el tiempo que dejaré para participar en este sorteo se los dejaré aquí en un comentario fijado, ya que la verdad con la extensión del anuncio de Chiba Chiba Doge, o sea que menciona aquí que han extendido el tiempo de minteo, pues veré hasta dónde puedo dejar vivo el sorteo, ¿entiendes? Se los voy a dejar aquí en los comentarios, en el comentario fijado, el tiempo máximo que hay para participar, pero es simplemente eso, un comentario, se registran en la aplicación y en el formulario y listo, ya estarían participando. Y bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y ahora les estaré dejando un par de fragmentos de el ama que hubo el día martes básicamente, con una persona importante del proyecto de Chiba Chiba Doge, que menciona un par de cosas interesantes sobre el juego. Hasta la próxima. Correspondiente y las iremos leyendo y respondiendo una a una, chicos. Por ahora, un compañero Harold tiene un montón de preguntas sin duda y nos consulta Ariel. ¿Los NFTs del Free Mint tendrán alguna utilidad interna en el juego o solo son skins?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos pensando en que el NFT tiene que tener utilidades tanto presentes como futuros, así que todos los holders de los NFT y particularmente el Genesis, por su lealtad y por holdear el NFT en el tiempo, acá no sé si el equipo después me va a matar porque estoy diciendo algo que es más una sorpresa, no voy a revelar muchos detalles, lo que sí puedo decir que todos los holders que tengan el NFT en su wallet durante una gran cantidad de tiempo, puedo decir que no se van a arrepentir. Ahí está, encontré una buena manera de decir todo sin decir nada. Si no tendría sentido, todos parecen iguales, ¿no? Pero hay un rol que yo le digo el Doge de la mochila en español. Tenemos que todavía definir la traducción de los roles al español, donde el jugador lo que hace es capturar bien a los demás participantes del mapa mientras dan sus misiones, caminan o hacen lo que sea, pero bueno, los puede capturar en vez de asesinar, y bueno, y uno empieza a escuchar los gritos de ayuda. Así que bueno, es muy interesante porque cuando uno empieza a escuchar gritos de ayuda, quiere decir que ese rol está activo y hay alguien que está capturando a todos. Y si alguien adivina o bien por cuestiones de azar asesina al Doge que tiene ese rol activo, lo que hace es volver a liberar a sus prisioneros al mapa. Así que bueno, es muy interesante ese rol y me parece muy divertido. La finalidad de ese personaje es poder, digamos, tener prisioneros a todo el mapa y entonces gana el juego. Pero igualmente me gustaría, mira, Harold nos hace una pregunta con respecto al tokenomics y bueno, y el currency de las monedas, ¿no? ¿Y se puede ganar dinero jugando a Shiba Doge? Sí, por supuesto. Es muy interesante esa pregunta, porque yo creo que no solo han evolucionado los proyectos Play to Earn y Play and Earn, sino que también han evolucionado, digamos, los devs y los equipos, digamos, que crean juegos, o al menos es nuestro caso, aprendiendo un poco, ¿no?, acerca de los modelos económicos, acerca de tokenomics, acerca de token flow. Bien, entonces nosotros nos encontramos con que en realidad en los sistemas donde todo el mundo y todo el tiempo gana tokens por tener actividad en el juego, sea lo que fuera, pueden ser, digamos, entre comillas, positivos y proactivos, digamos, pero en un bull market o en situaciones de mercado muy favorables. Después, ¿qué sucede? El mercado se vuelve regular, hace rango, o tenemos un bear market como tenemos ahora, y lo que sucede es que los modelos económicos no funcionan, al menos los primeros y viejos modelos económicos. Entonces lo que se necesita son de modelos económicos más inteligentes, más adaptables a cualquier situación de mercado, y donde se recompensen a los jugadores que verdaderamente, no digo que sean los mejores jugadores que tenés, pero sí que sean los más activos, los que más colaboran y los que más participan también inclusive en los torneos. Y encontramos que ahí inclusive tenemos en la idea en sí, más allá del feedback que tenemos con Shiba Doge, tenemos una gran digamos, coincidencia en ese concepto con la comunidad de players en general. Entonces por ahí va a ir la cosa. O sea, sí se va a poder ganar algo muy interesante en cuanto a tokens, en cuanto a NFTs, en cuanto a agregados para tu personaje y demás, pero para eso vas a tener que participar no solamente en cualquiera de los modos de juego, sino también en torneos, etcétera. Y entonces así sí, día a día podrás invertir tu tiempo, ganar, pero de una manera muchísimo más sana e interesante, inclusive para la comunidad y inclusive también para la economía del proyecto. Así que bueno, tanto dispositivos móviles como dispositivos de escritorio van a poder tener acceso al juego. Y preparamos también el lanzamiento para los markets oficiales, tanto de iOS como Android. Así que bueno, tanto en Google Play como en el Apple Store van a poder descargar el juego. No sé si en la primera fase, pero bueno, cuando se haga el lanzamiento oficial se hace también el listing, así que bueno, apenas se habilite en ambas plataformas oficiales, además de descargarlo en nuestro sitio, van a poder encontrarlos allí.
Me mencionaste la idea de recompensar a los usuarios más dedicados o a los mejores usuarios que se mantengan dentro del juego, ya sea en performance, habilidades o tiempo in-game. Harold tiene una pregunta que es relacionado a esto, ¿no? O sea, ¿cómo serán los estilos de los torneos? ¿Van a ser torneos como tal, sistema de bracket, o van a ser ligas? ¿Cómo piensas recompensar a los usuarios? ¿En qué tipo de formatos piensan hacer esas competencias? Sí, bueno, tendremos torneos más dinámicos, tendríamos torneos también con ese sistema de brackets, y lo que yo sugerí, como ustedes saben, ese tipo de torneos, ¿qué es lo que sucede? Cada vez son menos jugadores que participan y son más los jugadores que, digamos, quedan expectantes. Entonces yo introduje una idea muy interesante al equipo acerca de que los equipos que vayan quedando por cualquier tipo de situación, digamos, fuera de la competencia principal, puedan inclusive ponerse de acuerdo para volver a reentrar, y si bien no volver a competir como lo venían poniendo antes, para digamos que haya como desafío para esos equipos que van quedando ¿cómo puedo decir? Fuera de la competencia principal. Así que me parece una idea muy buena y muy dinámica, ya que bueno, en la mayoría de los juegos donde hay ese tipo de mecánicas, lo que sucede es que empezás con una gran cantidad de jugadores y terminás simplemente con 2 equipos en la final. Entonces, mientras que todo eso transcurre y todo se organiza y todo termina, los demás, si bien pueden jugar otros modos de juego, quedan como fuera de esa situación. Entonces me parece muy emocionante eso. También estamos pensando en un sistema donde se puede apoyar a ciertos equipos y entonces también participar, ¿no? Y si uno acierta con ese apoyo que le da, con ese sponsoring que le da, también puede tener recompensas. Así que bueno, como ven, son todas ideas muy interesantes que yo, digamos, estoy esperando los anuncios oficiales, pero creo que por mi explicación, ustedes un poco, y con la experiencia que sé que tienen tanto ustedes como la comunidad de Hola, que en su mayoría son gamers muy avanzados, ya un poco me entienden por dónde vamos a ir con la cosa. Lo que no quiero es fallarle, digamos, a mi equipo de marketing y dejar que ellos también, con los anuncios oficiales, les den todos los detalles. Ok,